Hoy nos levantamos con la noticia de que la SEC autorizó los 11 ETFs, qué curioso porque en un principio eran menos, pero bueno, ahora son los 11 ETFs todos al tiempo de Bitcoin, tras 2 días de incertidumbre y tras un hackeo que le hicieron a la SEC en Twitter, en donde se comentó que ya habían estado aprobando estos ETFs, pero al final era un hackeo y fue mentira, pero ahora sí es algo completamente oficial. Así que les traigo este video y nos salimos un poquito de lo que hablamos en Más Finanzas, que es de finanzas personales, tips financieros y todas estas cosas, para pasar a hablar de si vale la pena o no invertir en estos ETFs de Bitcoin, y en caso de que no, en caso de que sí, pues cómo repercute esto para los que de por sí ya tienen Bitcoin, invierten en Bitcoin y qué podemos esperar. Ojo, esto es un análisis personal, no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta, cada uno tiene su opinión completamente diferente, así que la idea es debatir y llegar al punto más equilibrado posible. Así que bueno, primero que nada ya tenemos entonces los 11 ETFs, pero ¿cuáles son los 11? Estos son estos de aquí, por acá. Ahí tenemos los 11, se postularon diferentes entidades y al final se aprobaron 11 ETFs de AR de Grayscale, que se supone que este es como uno de los más fuertes en cuanto a Bitcoin, que posee más Bitcoin actualmente, y todos estos tienen diferentes comisiones. Entonces empecemos hablando por eso. Para elegir un buen ETF, ya sea de Bitcoin o en general de la bolsa o lo que ustedes quieran, siempre hay que buscar el Bitcoin o bueno, el ETF en este caso, que tenga la menor comisión posible. Entonces ahí ya tendríamos que buscar, pero ¿por qué no les digo cuál es el que menor comisión tiene? Porque no todos los ETFs están disponibles en todas las plataformas, así que ustedes deben ver en su broker, en la plataforma en la que invierten, en qué plataforma o qué ETFs hay en cada plataforma, para que sepan dentro de los que hay cuál es el que menor comisión tienen. Que como lo miran, simplemente ingresan ustedes por acá, ingresan a la página del ETF, lo buscan, por ejemplo este es este de aquí, R21 Shares, y buscan por aquí el management fee o en general los fees, que en este caso sería 0.21%. Creo que el de Grayscale es el que está más alto en este momento con un 1.5%. Y bueno, ahora, ¿vale la pena invertir en estos ETFs? Bueno, antes de responder esa pregunta, debo decirles para quién son estos ETFs. Sabemos que el Bitcoin y en general las criptomonedas siempre se han visto como un activo muy volátil y también muy peligroso para muchas personas. Digamos que los que invierten son los que están un poco metidos en el mundillo del Bitcoin, pero hay muchísimas personas e inversionistas en el mundo que no se han metido a invertir en Bitcoin simplemente por desconfianza. Esto lo que aporta es que hay empresas o entidades tan grandes como BlackRock detrás de estos ETFs, por lo cual a la gente del común, la gente que le da miedo al Bitcoin, ya van a sentir más confianza para invertir, quizá no directamente en el Bitcoin, pero sí en ETFs que lo respalden. Porque, a ver, ¿cuáles son las ventajas del Bitcoin en este caso invirtiendo a través de un ETF? Primero que nada, que tienes la seguridad de que pues está en un ETF con una entidad confiable, que está vigilado completamente y que no va a pasar cosas estilo FTX en donde se desaparece el dinero y adiós todos. Acá realmente pues tenemos entidades gigantes que respaldan esta inversión. Aparte, no vas a tener que estar pensando en el custodio, es decir, estar pensando en dónde vas a tener tus Bitcoins, si en un broker, si en un exchange, si en alguna wallet o algo similar, que las claves y todo esto, sino que va a estar directamente invertido a través de un ETF, por lo cual tú no debes preocuparte por esto. Aparte, otra ventaja es que esto se suma a la diversificación del portafolio de las personas. Lo recomendable siempre es tener un portafolio que, por ejemplo, esté en renta fija, en renta variable, que si bienes raíces, que si acciones, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento no había como una forma de invertir en cripto a través de plataformas, digamos, tradicionales en algunos brokers, sino directamente invirtiendo en la cripto como tal, en algún exchange o en algún broker que aceptara compra de Bitcoin, que no eran tantos y que tenían comisiones demasiado altas por hacer este tipo de movimientos. Así que al invertir a través de un ETF estás invirtiendo en Bitcoin, así que lo puedes hacer para complementar perfectamente tu portafolio. Pero bueno, esto asimismo se convierte en una desventaja, y es que, como les decía anteriormente, tenemos una comisión que nos está cobrando acá el ETF. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros vamos a Holdings, por lo menos en este de ARK, vamos a ver que en qué es lo que está invirtiendo el ETF de Bitcoin, efectivamente en Bitcoin. Entonces, esto para las personas que ya están un poco más avanzadas en el mundo cripto, es más sencillo invertir en Bitcoin directamente sin comisiones, es decir, directamente tú eres el que compra, de pronto la comisión del exchange o el broker en el que tú lo compres, pero eres más libre de realizar lo que quieras con tu Bitcoin. ¿A qué me refiero? Digamos que tú invertiste $100 en algún ETF de los que están por acá. Bueno, perfecto. Resulta que dentro de un año se valorizó, subió un 20% y quieres venderlo. Bueno, en este caso tú tendrías que vender tu ETF en sí. Tú no estás vendiendo Bitcoin, sino estás vendiendo la representación en ETF. Mientras que
que cuando estás invirtiendo directamente en Bitcoin, en un Bitcoin tal cual, tú tienes la posibilidad de vender un pedacito de tu Bitcoin, de no necesariamente venderlo, sino transformarlo en otra cripto, de pagar con tu Bitcoin en algún sitio. Entonces pierdes todas estas funcionalidades y estos movimientos al invertir a través de un ETF y no directamente en Bitcoin. Ahora, también tenemos que hablar de qué pasó con el Bitcoin al momento de que esto se anunció. Pues bueno, justo por aquí se anunció, se abrió la bolsa y como ven, llegó prácticamente aquí a su máximo, creo que en el último mes, incluso en el último año, que fue de 48.922. Entonces ahí súper bien, pero la cuestión es que a partir de ahí se desplomó y ya finalizando el día pues volvió al mismo valor que tenía antes de este anuncio. Entonces pues muchos dicen que es porque todavía falta más adaptabilidad, que las personas se enteren más de este tipo de cosas, que se promocione, por así decirlo, más, que cada una de estas empresas que está por acá con cada ETF le meta como más fuerza a estos ETFs y las personas empiezan a invertir y a sentir confianza en estos ETFs. Ahora, aquí generamos en otro problemita, por así decirlo, y es que para el que está dentro del mundo cripto también conoce este concepto de las ballenas, que son los usuarios, los inversionistas, las empresas que tienen demasiado de una cripto o de una acción o de un activo en especial, y cuando esa persona lo vende, obviamente genera un movimiento gigante en el mercado porque tiene demasiado de algo. En este caso sería demasiado de Bitcoin. Dependiendo qué tanto crezca cada uno de estos ETFs, vamos a tener ballenas, es decir, pues gigantes del Bitcoin. Y si en algún momento alguna de estas empresas, por ejemplo a Fidelity, le da por vender todo y decir que ya no quiere tener ese ETF y bueno, cerrarlo y todo eso, va a tener obviamente que hacer algo con esos Bitcoin, y ese movimiento va a generar muchísima volatilidad y repercusión en el gráfico del Bitcoin. Entonces esto repercute de cierta forma en que se le está dando muchísimo poder a través de estos ETFs a esta empresa, sobre todo también a la SEC, del movimiento que va a tener Bitcoin como tal, porque cuando aquí ya se posea lo suficiente, pues ya cualquier movimiento que ellos realicen va a resultar como un movimiento ya sea alcista o bajista en el Bitcoin. Así que esa es una de las ventajas desventajas, cada uno lo ve desde su punto de vista. Ahora, para responder la pregunta del título de si vale la pena o no, bueno, si tú eres una persona que no sabe absolutamente nada de Bitcoin, no sabes cómo funciona, no sabes lo que hay detrás, pero aún así quieres invertir en ello, la forma entre comillas más segura y más fácil de hacerlo es con estos ETFs de aquí. Buscas una plataforma en la cual tú estés invirtiendo, un broker, y que tenga uno de estos ETFs e inviertes en alguno de ellos. La empresa que menor comisión tengas disponible sería la mejor. Ahora, si tú ya estás un poquito más adelantado, no hace falta que seas supremamente experto en Bitcoin, pues digamos, yo personalmente lo que decidiría es quedarme con Bitcoin a secas, es decir, venir a yo que sé, a Binance o algún sitio a comprar Bitcoin y posteriormente meterlo en una wallet o en algún broker si les genera la suficiente cantidad de confianza, comprarlo y dejarlo ahí completamente quieto. Pero ahí nos estamos exponiendo bastante en cuanto a la seguridad de que el broker o el exchange en el cual compremos o si dejamos nuestros Bitcoin ahí, pues sea lo suficientemente confiable, o si lo metemos a una wallet, pues estar pendiente de ella, no dejar las claves por ahí en cualquier momento para que nos roben o algo similar. Por eso digo que si ya sabes un poco más del mundo cripto, es mucho mejor que lo hagas de esta manera, pero si no, mejor hazlo de la otra. Ahora, quiero que veamos una cosa por acá que esto va un poco aparte de los ETFs. ¿Qué pasó? Que esta Bitcoin de alguna manera repercute en el comportamiento de las demás criptomonedas. Entonces, efectivamente los ETFs potencian mucho a Bitcoin, pero Bitcoin, digamos que con todos estos movimientos cada vez se ve más, entre comillas, regulado y más estable, puesto debido a lo que les decía anteriormente. Y por eso pues tenemos todos los otros proyectos de cripto, y ahí es donde yo personalmente fijaría mi mirada. Por ejemplo, Ethereum subió un 15.32% en los últimos 7 días, mientras que Bitcoin solamente un 4.88%. Entonces, obviamente las personas que no les gustó este movimiento con Bitcoin se van directamente a Ethereum porque pues es como su contrincante directo, su contrincante más grande, aunque realmente Bitcoin en sí no tiene contrincante porque es como el papá de todas estas que aparecen por acá. Luego ya vemos criptos más pequeñas que han tenido también comportamientos de esta misma forma similares. Por ejemplo, el XRP en los últimos 7 días un 2.71%. Hay otras que no les ha ido tan bien, como por ejemplo Solana, 4.23% en los últimos 7 días. Ojo que estamos analizando esto porque justo en estos últimos días es que se generó todo el tema del ETF, y obviamente todas las criptos reaccionan de una forma distinta dependiendo del proyecto a estos anuncios. Por acá tenemos Polkadot. Polkadot es una de las que más se vio beneficiada, subió un 3.83%, y ya cada uno de ustedes puede mirar todas las demás, pero es a lo que me refiero. Realmente no solamente se fijen en Bitcoin, porque todo el mundo está mirando ya a Bitcoin, todo el mundo ya está encima de Bitcoin, hay mucha gente que ya invirtió en Bitcoin y la posibilidad de movimiento sí es buena, la posibilidad de ganancia también es buena, pero
es muchísimo más grande quizá en otros proyectos más pequeños que no sean Bitcoin. Así que lo que les recomiendo es que también le echen un ojo a las demás y no solamente se queden con que ya lanzaron el ETF Bitcoin, vamos a invertir en el ETF de Bitcoin. Así que dicho esto, pues eso sería todo. Espero que este video les haya gustado. Díganme ustedes qué piensan y dejen su análisis en la sección de los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.